vamos a hacer la reflexión que toca hoy en este segundo día de la novena en honor al Señor de la Divina Misericordia. Hoy en este segundo día, como hemos escuchado, tenemos presente a los sacerdotes y consagrados. Y es esencial tomar conciencia que la vida sacerdotal y consagrada cumple una misión de vital importancia para la vida de la Iglesia. En la Iglesia todos son importantes, no hay cristianos de segunda categoría. Pero los sacerdotes y consagrados, hay que decirlo, son esenciales para que la Iglesia cumpla su misión en el mundo. La Iglesia necesita de los sacerdotes y de los consagrados. El mundo necesita de los sacerdotes y de los consagrados. Y es que los sacerdotes y los consagrados son despertadores de Dios en un mundo que vive un nuevo paganismo. Un sacerdote, un consagrado, recuerda a todos que vale la pena vivir para Dios y para los demás. Un sacerdote, un consagrado, expresa con su vida lo que nos dice el Salmo: den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Hoy, segundo día de la novena en honor al Señor de la Divina Misericordia, quisiera compartir con ustedes, hermanos, 3 puntos sobre la vida sacerdotal. 3 palabras expresan lo que significa ser sacerdote. Y estas 3 palabras son llamado, ungido y enviado. En primer lugar, el sacerdote es un hombre llamado por Dios. Para hablar de los sacerdotes, lo primero que debemos enfatizar es que tiene un llamado especial de Dios. Se es sacerdote porque hay una vocación, una gracia. Yo no soy sacerdote por ser más inteligente que los demás, porque no lo soy. Soy sacerdote porque el Señor me ha llamado. Por eso es importante en la formación de los futuros sacerdotes que se verifique si hay verdadera vocación, dado que si llegan al sacerdocio quienes no tienen verdadera vocación, harán mucho daño a la Iglesia. La gran tragedia que ocurre en la Iglesia hoy es que algunos han llegado al sacramento del orden sin tener verdadera vocación. Por eso, con dolor, con vergüenza, tenemos que escuchar algunos escándalos que han ocurrido lamentablemente dentro de la Iglesia. Se es sacerdote por un llamado amoroso y tierno del Señor. Dice Marcos 3:13 que Jesús llamó a los que Él quiso. Esto es muy importante. Jesús llama a quien quiere. No hay más que decir sobre el por qué hay sacerdotes. El sacerdote lo es porque Jesús lo ha llamado. Por tanto, el sacerdote debe ser una persona agradecida por el don recibido. ¿Cómo no fijarnos en este momento en lo que los santos sacerdotes han hablado sobre el don de la vocación sacerdotal? San Juan María Vianney, el santo patrono de los párrocos, decía: el sacerdote debe sentir la misma alegría de los apóstoles al ver a nuestro Señor, al que tiene entre sus manos. Todo sacerdote tiene que recordar siempre el amor primero, esa vez en que sintió en su corazón el llamado amoroso y tierno del Señor. Todo sacerdote debe decir todos los días de su vida: gracias, Señor, porque tú, a pesar de mis limitaciones, de mis fragilidades, me llamaste a mí indigno siervo tuyo. Ese es el primer punto que quisiera mencionar.
el sacerdote es un hombre llamado por Jesús. Sé sacerdote porque hay una vocación, un llamado. Número 2, el sacerdote es un hombre ungido. Dice la carta a los Hebreos que todo sacerdote es tomado de entre los hombres para servir a los hombres. Es decir, que el sacerdote no es un ser superior, no está en una élite, no es un ángel. No, queridos hermanos, el sacerdote es un ser humano, por tanto sometido a la fragilidad de la condición humana, es decir, también sometido al pecado. Pero acá quisiera aclarar algo, enfatizar algo. Aunque el sacerdote es un hombre como los demás, no puede vivir como la mayoría vive. Tiene que ser un hombre que va en contra de la corriente, porque, repito, aunque es de barro, al mismo tiempo está ungido por el Espíritu Santo para reflejar de manera especial a Jesucristo, el buen pastor que da la vida por sus ovejas. El sacerdote, por lo tanto, es un hombre de barro, pero ungido. El sacerdote, siendo hombre, está ungido, de modo que todo su ser es sacerdotal. Por eso no existe sacerdote a tiempo parcial. No existe sacerdote de turno, como las boticas. Hay boticas de turno. No existe el sacerdote de turno. No existe quien es mitad sacerdote y mitad laico. No. Se es sacerdote al 100%. La unción del Espíritu Santo hace que el sacerdote tenga una transformación en lo más profundo de su ser. Por eso solo él, el sacerdote, en la iglesia actúa in persona Christi cada vez que celebra los sacramentos. ¿Qué significa, hermanos, in persona Christi? ¿Qué significa? Que actúa en la persona de Cristo. Las manos del sacerdote son manos ungidas, manos que consagran, manos que absuelven, manos que bendicen. El sacerdote es un hombre ungido. Y el tercer punto y último, el sacerdote es un hombre enviado. El sacerdote es un hombre llamado, un hombre ungido y un hombre enviado por Jesús para cumplir una misión especial dentro de la iglesia y en el mundo entero. ¿Enviado para qué? Enviado para predicar la palabra de Dios con autoridad, enviado para celebrar los sacramentos, enviado para guiar al rebaño del Señor, enviado para acoger a los pobres, enviado para mostrar ahí donde está que vale la pena seguir a Cristo con radicalidad, enviado para acercar a las personas al Dios vivo y verdadero. El sacerdote está enviado a ser verdadero ministro de Cristo. Por eso no tiene sentido en la vida de un sacerdote que quiera hacer sus caprichos o sus planes personales, por muy buenos que sean. El sacerdote, el día de su ordenación, suena duro, dejó de tener derechos. Ha sido enviado por Jesús para servir al 100% al pueblo de Dios. El sacerdote ya dejó de lado sus proyectos personales. Está enviado a donde lo manden. Por ello debe obedecer rápidamente. Basta que el obispo diga, te cambias, y el sacerdote en 5 minutos tiene que estar cambiándose ya. Porque para eso uno es sacerdote, para obedecer a Dios. Y Dios actúa a través de su iglesia. El sacerdote está enviado sin ataduras para servir al pueblo de Dios. Por eso el valor de la pobreza y del celibato, que le dan alas para volar. El sacerdote está enviado para mostrar que los valores del reino de Dios, la verdad y la justicia, la paz y el amor, son innegociables. Por eso el sacerdote incomoda siempre a todas las ideologías, como lo estamos viendo hoy en Nicaragua, donde hay un obispo
preso por el gobierno comunista. El sacerdote está ungido para toda la eternidad. Es un sello que nada lo borrará. Sé sacerdote para siempre. Hermanos, como siempre les digo, recen mucho por los sacerdotes. ¿Qué hacer por los sacerdotes? ¿Qué hacer? ¿Solo rezar? ¿Solo rezar? Rezar u orar es lo mismo. ¿Solo rezar u orar? También hay que ayudarles. No basta orar, por supuesto que es lo primero. Y les pido que todos los días recen por los sacerdotes, por favor. Los sacerdotes son de barro. También hay que ayudar a los sacerdotes. ¿Y cómo se ayuda a un sacerdote? No es lo primero lo económico, por si acaso. No es lo primero. Ya les he dicho que el sacerdote tiene que vivir la pobreza. No es lo primero lo económico. No. Se ayuda a un sacerdote cuando se le aconseja. Se ayuda a un sacerdote cuando se le corrige con objetividad, con cariño. Se ayuda a un sacerdote cuando se le tiene paciencia, porque el sacerdote tiene sus defectos. El sacerdote tiene sus limitaciones. Se le ayuda a un sacerdote cuando se le comprende, porque tiene su personalidad, su forma de ser. El sacerdote no es un extraterrestre. Es un hombre que también tiene defectos, como ya les he dicho. Es un hombre de barro. También se cansa, también sufre. No es de acero. Se le ayuda a un sacerdote cuando se le respeta sus tiempos de oración, porque dejar a un sacerdote rezar es ayudarle a ser fiel hasta la muerte. Quisiera acabar esta reflexión con unas palabras del santo patrono de los párrocos. ¿Quién es el santo patrono de los párrocos? San Juan María Vianney. Voy a leer lo que este santo sacerdote decía sobre los sacerdotes. Si desapareciese el sacramento del orden, si desapareciesen los sacerdotes, no tendríamos al Señor. ¿Quién lo ha puesto en el sagrario? El sacerdote. ¿Quién ha recibido vuestra alma apenas nacidos? El sacerdote. ¿Quién la nutre para que pueda terminar su peregrinación? El sacerdote. ¿Quién la preparará para comparecer ante Dios lavándola por última vez en la sangre de Jesucristo? El sacerdote, siempre el sacerdote. Y si esta alma llegase a morir a causa del pecado, ¿quién la resucitará y le dará el descanso y la paz? También el sacerdote. Después de Dios, el sacerdote lo es todo. Él mismo, el sacerdote, solo entenderá su sacerdocio en el cielo. Si comprendiéramos bien lo que representa un sacerdote sobre la tierra, moriríamos no de pavor, sino de amor. Sin el sacerdote, la muerte y la pasión de nuestro Señor Jesucristo no servirían de nada. El sacerdote continúa la obra de la redención sobre la tierra. ¿De qué nos serviría una casa llena de oro si no hubiera nadie que nos abriera la puerta? El sacerdote tiene la llave de los tesoros del cielo. Él es quien abre la puerta. Él es el administrador del buen Dios, el administrador de sus bienes. Dejen una parroquia 20 años sin sacerdote y adorarán a las bestias. El sacerdote no es sacerdote para sí mismo, sino para los demás. Hasta aquí las palabras de San Juan María Vianney. Queridos hermanos, que la Santísima Virgen María modele los corazones de todos los sacerdotes para que sean reflejo vivo de Cristo el buen pastor, y ustedes, por favor, no dejen de rezar todos los días por los sacerdotes para que sean santos y para que se configuren todos los días con Jesús nuestro Señor. Amén.